Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Efesios, un estudio inductivo. La carta a los Efesios enfatiza la soberanía de Dios, la gracia salvadora y a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, donde judíos y gentiles son reconciliados en una nueva humanidad por la obra de la cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio. Bendito Señor, Dios Santo y Todopoderoso. Tuya es la honra, tuya es la gloria, tuya es la alabanza. Y estamos aquí, Señor, para estudiar tu palabra, pero no lo podemos hacer sin la ayuda de tu Espíritu Santo. Por eso te rogamos que sea tu Espíritu quien nos asiste en este momento. Toca nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser. Que tu Espíritu Santo sea quien fija las verdades tuyas en nosotros, Señor. Háblanos a través de este estudio. Enséñanos y ayúdanos, Señor, a parecernos cada día más a ti. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a nuestra lección número 6 de Efesios Inductivo. Hoy estaremos en el capítulo 3, versículos 1 al 13. Lección número 6 de Efesios Inductivo. Así que voy a empezar leyendo el primer pasaje, que es Efesios 3 del 1 al 7. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Esto es lo que dice versículos 1 al 7 de Efesios 3. Muy bien, vamos a nuestras ayudas visuales para continuar con nuestro estudio. Entonces tenemos aquí la primera pregunta es si ser un prisionero es estar privado de la libertad, ¿por qué Pablo se enorgullece de ser prisionero de Cristo Jesús? Al decir, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, señalaba con el yo, Pablo, una relación exclusiva y única con Cristo. ¿Por qué? Porque no todos los apóstoles o cristianos en general podían afirmar lo mismo. Es decir, no podían afirmar que eran prisioneros o que no tenían libertad, porque a la libertad fuimos llamados. Sin embargo, a Pablo no le pesaba ser un prisionero, porque para él ser un prisionero de Cristo era similar a decir que era prisionero de la felicidad o prisionero de las bendiciones de Dios. Porque ¿acaso puede existir mayor gozo o mayor honor que ser un preso de Cristo? ¿Podría haber escrito sus epístolas si no fuera preso de Cristo? Gracias a esta condición, estamos seguros de que sus escritos son palabra de Dios. Porque él no podía escribir por su propia cuenta, porque no era dueño de sus decisiones, ni de sus deseos, ni de sus pensamientos. Por eso pudo decir, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque era prisionero, su ministerio apostólico y la gran envergadura que alcanzó
fue superior a todos los demás apóstoles. Esto es una cosa bien especial. No todos se pueden, como dijéramos, como gloriar, como sentirse bien por estar como prisioneros de Cristo. En estos días en el que estoy grabando esta lección, hay un ministerio que se llama Puertas Abiertas y publicó 7 razones o 7 lecciones que podemos aprender de la fe de los cristianos en Corea del Norte. Y es asombroso cómo en un país donde los cristianos son tan perseguidos, donde hay mucha posibilidad de morir por creer en Cristo Jesús, sin embargo ellos se sienten gozosos, sienten alegría, no se quejan, no piensan en que, porque me puse yo a creer en Cristo, miren las que estoy. No, lo ven como algo que vale la pena por el testimonio de Cristo Jesús. Es una lección grande para nosotros lo que pasa en Corea del Norte. Aparte de otros dones, ¿qué don sobrenatural nos dice Pablo que él recibió? Él recibió el don de la administración de la gracia de Dios. Nada menos. Como dice el texto en la versión de Taizé, si es que habéis oído hablar de la economía de la gracia de Dios. Él era, como dice en el griego, oikonomos, es decir, un administrador o mayordomo de la gracia de Dios. Y en este campo se esforzó en ser fiel, enseñando todo el consejo de Dios, o dosificando la enseñanza de acuerdo a lo que podrían recibir. No siempre estamos listos para recibir toda la revelación. Administrar es saber distribuir equitativamente, es saber cuándo dar y cuándo retener, cuándo invertir y cuándo ahorrar, cuándo hablar, es decir, cuándo hablar, cuándo hablar y cuándo callar. No solo cuándo, sino también qué dar. O sea, cuando vamos a dar, no solo saber el cuándo, sino también el cuánto. Es decir, también debemos de saber en qué momento dar y en qué momento no dar, ¿verdad? Eso es bien importante. El tiempo y el contenido son esenciales para una buena administración. ¿Qué significa misterio en este caso? Misterio significa, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, cosa arcana o muy escondida que no se puede comprender o explicar. En la religión cristiana, cosa inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe. Esto es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. ¿Cuál es el misterio que Dios le reveló a Pablo? Los demás apóstoles y profetas por medio del Espíritu Santo. Es decir, están incluidos todos. Pablo, los otros apóstoles, los profetas, y todo les fue revelado por el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles y los profetas recibieron la revelación del misterio que los gentiles son coherederos. Es semejante al momento en que un juez o un escribano abre el testamento y lee su contenido. Entonces se descubre o revela qué parte de la herencia recibirá cada uno. Aquí se abrió el testamento de Dios y se reveló que los gentiles recibirían la misma herencia que los judíos. En segundo lugar, los gentiles son miembros de un mismo cuerpo. Hasta este momento, los judíos ni siquiera querían comer con los gentiles para no contaminarse ceremonialmente. Ahora,
La revelación del misterio muestra que están ensamblados, unidos con sangre y carne y huesos en un mismo cuerpo con los gentiles. Tercero, los gentiles son copartícipes de la promesa. Es decir, que todas las promesas dadas a los patriarcas, escuche, y a Israel, dejaron de ser exclusivas para una sola nación y ahora se convirtieron en universales. Todos tienen derecho de comer de una misma mesa y todos tienen los mismos privilegios. Entonces, tratando aquí como de hacer como un medio resumen del asunto, el misterio que se le reveló a los apóstoles y a Pablo y a los profetas es que los gentiles son coherederos, que los gentiles son miembros del mismo cuerpo y que los gentiles son copartícipes de la promesa. Voy a leer Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esto es un poco, a veces entra en contradicción con lo que normalmente nosotros predicamos y creemos. Mire, esta primera pregunta de esta parte tiene como su picantico. ¿Qué concepto tenía Pablo de sí mismo? Él se consideraba el más insignificante de todos los cristianos. La palabra que emplea significa también el más pequeño, el menos importante, o menos que el más pequeño. Su autoestima fue incomparable porque se colocó siempre por debajo del menos estimado de todos. Si se hubiera puesto al lado del último, podríamos compararlo con el último, pero él no admitía que podía ser considerado digno de estar al lado del último. Esta convicción de sí mismo contradice algunas enseñanzas contemporáneas sobre la autoestima, enseñanzas que nos vuelven más egocéntricos. Muchos psicólogos censurarían al apóstol Pablo diciéndole que debía cambiar el concepto que tenía de sí mismo y amarse más para tener una personalidad equilibrada. Sin embargo, por lo que vemos en las Escrituras, parece que el que menos se cree, más lo utiliza Dios. Usted ha escuchado en los sermones de estos últimos tiempos que hay que sacar el campeón que hay en nosotros. Algunos dicen que somos hijos del rey, entonces somos príncipes. Somos cualquier cosa, somos príncipes. Hubo un predicador que dijo que éramos Jehová Junior. El apóstol Pablo parece que no, como que no se sintonizaba con esta forma de pensar del Jehová Junior, del campeón que hay en nosotros. Siempre se puso como el más bajo de todos. Él se consideraba el inferior, era menos que el último. ¿Qué significa inescrutable? Bueno, inescrutable significa que no puede saberse ni averiguarse. También se traduce por inimaginable, insondable. ¿Qué cosas son inescrutables? Las riquezas de Cristo son inescrrutables. O mejor dicho, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, de acuerdo al texto. Es lo que precisamente es lo que predicaba el apóstol Pablo. A medida que descubría más y más riquezas en Cristo, más y más se daba cuenta de cuánto le faltaba. Su evangelio
No era un evangelio simplista, no. No era un evangelio pobre o limitado, sino una riqueza inimaginable. Muchas veces hemos leído y oído de algunos que supuestamente tienen riquezas incalculables, pero que al final fueron calculadas. Pero eso nunca ocurrirá con Cristo Jesús. No, es incalculable la riqueza de Cristo en ese sentido. Porque sus riquezas en verdad no se pueden medir, ni estimar, ni calcular. El término que emplea aquí para referirse a esta riqueza de Cristo es plutos y significa no solo riqueza, sino también fortuna, abundancia, bendición y prosperidad. Y prosperidad. La prosperidad. Esas riquezas que son de las que no queremos ni oír ni hablar. Efesios 3, versículos 9 y 10. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué misterio escondido es el que nos trata de mostrar aquí el apóstol Pablo? ¿Qué misterio escondido debía aclarar el apóstol Pablo? Mire, el plan de Dios estaba escondido desde la creación del mundo, desde el comienzo de la creación. Muchos quisieron descubrir el porqué de muchas cosas. Quisieron espiar el proyecto de Dios, pero les fue vedado. ¿Se entiende? Se les escondió. Dios tenía bien guardado su gran plan para impedir que sea frustrado por sus enemigos o para revelarlo al más pequeño de todos los santos. Dios le concedió a Pablo la llave, esa llave de su archivo, para que tome de allí lo necesario para enseñar a la iglesia y sacar a la luz lo que estaba guardado en secreto por muchos siglos. Dice, y de esclarecer a todos en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde el principio en Dios, quien creó todas las cosas. Esto es lo que dice la versión latinoamericana. Lo dice de esa manera. Se lo vuelvo a leer en la versión latinoamericana. Y de esclarecer a todos en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde el principio en Dios, quien creó todas las cosas. ¿A quiénes la iglesia da a conocer la multiforme sabiduría de Dios? A los principados, a las potestades. Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En otras palabras, la instrucción o enseñanza es dada por la iglesia en este tiempo a estos poderes, llamados también principados y potestades, contra los cuales tenemos una batalla permanente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Los poderes de las tinieblas nunca habían imaginado que Cristo estaría en cada creyente. Y que esa presencia, escuche, esa presencia de Cristo en cada creyente haría de la iglesia una iglesia invencible. Porque el creyente en Cristo, por más inexperto que sea, por más ignorante o débil, al tener a Cristo en su interior, cuenta con el mayor poder
del universo. Nada más ni nada menos que el poder de Dios. Cristo, la revelación de Dios. Cristo, Dios hecho hombre, habita en nosotros y por eso tenemos ese poder. Versículos 11 al 13. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Las cuales son vuestra gloria. Entonces vamos aquí a tratar de preguntarle al texto algunas cosas. Por ejemplo, preguntémosle a estos versículos que acabamos de leer. ¿Por medio de qué tenemos seguridad y acceso con confianza? Mire, tenemos acceso y seguridad por medio de la fe, conforme al propósito eterno, al plan, al proyecto secular que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Los poderes celestiales, los principados y potestades ven continuamente cómo los creyentes entran a la presencia de Dios sin que ellos puedan interferir. ¿Por qué? Porque los rodea la presencia de Cristo. Pero no solo su presencia, sino que ellos oran con la fe de Jesús. Porque mire, literalmente dice, por medio de la fe de Él, de Cristo, de Jesús. Y como la fe que tienen es la fe de Jesús, pues los demonios y las potestades no tienen cómo combatir a ese cristiano que se arrodilla a orar. No pueden, porque pueden atacar nuestra fe y debilitarla, pero nada pueden con la fe de Jesús que está en nosotros. Por eso siempre tenemos seguridad y acceso con confianza. Nada, absolutamente nada pueden hacer contra nosotros, porque la fe de Cristo está en usted, está en mí. Por esa razón, los demonios, las potestades no pueden hacer absolutamente nada. ¿Cómo explicamos que los sufrimientos de Pablo, cómo explicamos que los sufrimientos de Pablo sean la gloria de la iglesia? Estos son de esos pasajes que uno tiene que mirarlos una y otra vez, y algunos de estos pasajes a mí personalmente me hacen sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque yo veo que otros sufren por la causa del Señor y aceptan ese sufrimiento para la gloria de Dios. Mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. En algunos manuscritos muy tardíos aparece la variante, las cuales son nuestra gloria. Las cuales son nuestra gloria. La razón es porque a los copistas les pareció lógico cambiar vuestra por nuestra, pensando que las tribulaciones eran motivo de orgullo o de gloria para los apóstoles. Pero los textos más antiguos dicen vuestra gloria. Vuestra gloria. Y debemos entender que si bien eran también la gloria para los que sufrían la tribulación, también era la gloria de la iglesia. Porque si uno sufre por una causa, honra la causa. Por ejemplo, si un patriota muere por su país, su muerte es considerada como un gran honor, porque su sacrificio ha honrado a su país. Por eso Pablo los exhorta para que no se desalienten al ver las aflicciones, las angustias, las situaciones difíciles y los sufrimientos que venían y veían en él, sino que al contrario, debían sentirse orgullosos de contar con un siervo de Cristo como era Pablo. Debían sentirse orgullosos de tener en las filas del Señor Jesús, un siervo que estaba dispuesto no solo a sufrir, sino a morir por el Señor, tal como él mismo lo manifestó
en la casa de Felipe al pasar por Cesarea, porque yo estoy dispuesto no solo a ser tratado, o a ser atado, o a ser maltratado, dice Pablo, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Estaba dispuesto a morir por el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien, llegamos al momento de memorizar la Escritura. Vamos a tratar de memorizar Efesios 3:8, que dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Acuérdense lo que le estaba diciendo hace un momento. Estaba diciendo hace un momento que los predicadores de hoy animamos a la gente a sacar el campeón, a que sean propositivos, que piensen positivo, que siempre hablen de éxito, que siempre se sientan los mejores. Y también vimos el contraste de que Pablo no se consideraba, él se consideraba menos que el menor. Es decir, hay una fila, vamos a decir que hay una fila de 25. Pablo ni siquiera era el número 25. Pablo estaba después del 25. El 25 era el último, pero Pablo estaba después del último. En otras palabras, para los psicólogos modernos, para los empoderadores modernos, Pablo estaba pero muy mal en su autoestima. Pero Pablo sabía que no hay nada mejor y no hay nada más excelente que ser parte de los sufrimientos por Cristo Jesús. Por eso, mire, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. Me parece un tremendo texto bíblico para que lo memoricemos, pero para que lo apliquemos a nuestra vida. ¿Somos los mejores? De pronto somos los mejores, pero no es por lo que nosotros somos, sino que somos los mejores por la gracia de Dios en nosotros. La gracia de Cristo en usted, en mí. Los dones no son suyos, los ministerios no son suyos. Dios se los otorgó, Dios se los dio, y al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de ejercitarlos, que escuche, para la gloria de Dios. No para nuestro beneficio, sino para la gloria de Dios. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección número 6 de Efesios Inductivo. Espero que lo veamos en la lección número 7. Dios le bendiga mucho más abundante de lo que hasta ahora lo ha bendecido. Y nos vemos en la próxima. Dios le bendiga. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.